Un saludo cordial a todos los auditores. Y continuamos con Alimento Diario. Esta semana lleva por título una advertencia sobre la exaltación propia y la hipocresía, de la serie Entonces vendrá el fin. Ya vamos en el volumen número 6. La venida del Señor está a las puertas. Semana 1, día sábado. La lectura bíblica de hoy la encontramos en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Y el versículo de oración está en Proverbios capítulo 29, verso 18. Disfrutemos juntos leyendo este versículo con oración y en el Espíritu. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Señor Jesús, sin profecía, amén. El pueblo se desenfrena, Señor Jesús, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Te alabamos, Señor, en este día por este versículo. No queremos desenfrenarnos y estar sin profecía, sino que amamos la palabra profética. Gracias por hablarnos todos los días. No merecemos todo lo que hace usted por nosotros, pero le estamos agradecidos. Gracias por la palabra actual de hoy. Te amamos, Señor. Queremos guardar esta palabra y atesorarla siempre en nuestros corazones, en nuestra mente y en todo nuestro ser. Amén. Hoy presentamos la importancia de la profecía en la edificación de la iglesia. Después de haber sido probado por los líderes judíos y aprobado, Jesús tuvo que exponer algunos problemas de estos líderes religiosos. Entonces habló el Señor Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo 23, versos 1 y 2. Moisés era un profeta, y en aquella cátedra solamente podían sentarse los profetas, pero se sentaron en ella los escribas y fariseos. ¿Cuál es el significado de todo esto? El Pentateuco de Moisés, que son los 5 primeros libros de la Biblia, son considerados por Israel como su constitución. Sin embargo, existen muchas situaciones que no son abordadas directamente por la ley de Moisés. A lo largo de los siglos, los líderes religiosos, principalmente los del área jurídica, crearon jurisprudencias. Luego, con el paso del tiempo, fue creada la Torá hablada, que es una serie de ordenanzas y preceptos elaborada por ellos mismos. Así que los escribas y fariseos se pusieron como sucesores de Moisés, interpretando la ley mosaica a fin de solucionar los problemas de los judíos. No obstante, en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, Dios declaró que a falta de Moisés habría un profeta para sustituirlo. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Un profeta no tiene la libertad de hablar lo que quiere. A él le compete hablar solo aquello que Dios le pone en la boca. Por tanto, éste solo puede hablar lo que Dios ordena. La palabra profética que viene del profeta establecido por Dios es la palabra de Dios,
y trae la dirección determinada para el pueblo. Además continúa: mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Por tanto, debemos tomar la palabra profética como la palabra de Dios. La iglesia en Tesalónica fue un buen ejemplo. Allí los hermanos recibieron la palabra de Pablo como la palabra de Dios, la cual comenzó a actuar eficazmente en ellos porque creyeron. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 verso 13. Veamos este principio fundamental. Un profeta no debe hablar sus propias palabras, sino hablar lo que el Señor le ordena. Y la palabra que el profeta habla en el nombre del Señor tiene que cumplirse. Deuteronomios capítulo 18 versos 20 al 22. ¿Cómo reconocemos que Jesús era un profeta enviado de Dios? Por sus obras. Las obras del Señor Jesús testificaban que Él había sido enviado por el Padre. Juan capítulo 5 verso 36. Esta es una prueba cabal de que la palabra del profeta proviene de Dios. Alabado sea el Señor, porque en estos últimos años la palabra profética se ha cumplido y el testimonio de lo que está ocurriendo entre nosotros es una demostración que esta palabra es de Dios. ¿Por qué es tan importante la profecía? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando no hay profeta que hable la palabra de dirección, el pueblo se corrompe y también se desenfrena. Los escribas y fariseos eran maestros que enseñaban la ley a las personas, pero los maestros no sustituyen a los profetas. Los profetas perdieron su espacio entre el pueblo de Israel, y los maestros de la ley pasaron a dirigir al pueblo de acuerdo con su interpretación. Por ejemplo, en el pasado algunos siervos de Dios fueron grandemente usados entre nosotros. No obstante, si nos quedamos estudiando y analizando solo lo que ellos hablaron, como si Dios no pudiese usar a otro canal para seguir hablando con su pueblo, nos vamos a detener en el tiempo. Señor Jesús. En la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos, y el resultado fue que el pueblo se quedó sin dirección. Eso no puede ocurrir en la iglesia, pues es una situación que la degrada. El apóstol Juan fue el último profeta en hablar la palabra profética en el primer siglo. A comienzos del segundo siglo, la iglesia se detuvo en el tiempo. Entonces surgieron los obispos, que tuvieron la buena intención de mantener las enseñanzas de los apóstoles. Pero no basta con tener solo maestros. La iglesia necesita de profetas. Fue en ese periodo que comenzó la degradación, llegando al punto más bajo con la iglesia en Tiatira. Entonces, Dios comenzó a restaurar algo en Sardis y finalmente está restaurando y consolidando a la iglesia en Filadelfia. ¡Aleluya! La iglesia en Filadelfia recibió un gran regalo de parte de Dios, que son los tesoros de la palabra profética, los cuales fueron abiertos. Gracias damos a Dios. Volvimos a tener la cátedra de Moisés, que fue ocupada por los profetas, y no más por los maestros. Alabado sea el Señor, porque Él nos ha ayudado y bendecido mucho en este último tiempo. Hasta aquí llegamos hoy. Mañana continuaremos
con este precioso mensaje. Pregunta para hoy: conforme a la revelación de las Escrituras, ¿por qué los maestros no deben sustituir a los profetas? Que todos tengan un día lleno de alegría, lleno de amor y de muchas bendiciones. Amén.